Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. De nuevo en un capítulo más de Doc Mock. Denme un segundo porque voy a cerrar la ventana para que no se escuche nada. Mientras le cedo los micrófonos, como siempre, a la maestra Jamie, vamos a hablar de un poco de fobias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? Hola amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Pues espero que todos se encuentren muy bien, a la audiencia. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación, ¿no? Ya sabes que me gusta, andar por aquí. No, no, al contrario, perdón, es que pensé que había cerrado la ventana para aislar un poco el ruido, pero no, ya estamos ahora sí. Pues nada, la verdad agradecido contigo por pues siempre por tu tiempo, por tu accesibilidad, y yo sé que te gusta, entonces, pues creo que no cuesta tanto trabajo. Y bueno, la audiencia, pues sí, el día de hoy vamos a tener un capítulo bastante peculiar, bastante curioso, porque bueno, como todos en el mundo, ningún ser humano está exento de este tema, en el sentido de que todos tenemos miedo a algo. Sin embargo, eh, ya el miedo excesivo o de manera, ¿cómo decirlo?, irracional a algo, existe, y eso, bueno, pues se define como una fobia. O bueno, el concepto correcto es la fobia. Todo el mundo tenemos alguna fobia, muchos a lo mejor de lo más común entre las alturas, miedo al agua, miedo a no sé, a los espacios cerrados, ¿no? Cuestiones así que seguramente algunos de ustedes cuentan y que además de eso, no sé, y eso nos va a decir nuestra panelista en mente, este, de qué manera, o si, bueno, primero si ha tenido experiencia en algún momento sobre esto, y, y también, bueno, el hecho de que, pues, si se puede tratar una fobia mediante terapia, o no sé, la típica, respuesta o la típica frase de la única manera en que podemos afrontar nuestros miedos o de vencerlos es afrontándolos, o es vencerlos de esta manera. No sé si esa es la manera, pero bueno, no sé. No sé cómo quieras empezar, amiga, definiendo lo que es una fobia. Yo creo que ya más o menos lo hice yo, pero si tú tienes algún otro concepto, obviamente mucho más profesional, con base en tu pues, disciplina, pues adelante. Bueno, pues, bueno, les comparto, ¿no? Las fobias pues entran en esta parte de los miedos, por así mencionarlo, ¿no? Los miedos que, bueno, el miedo sabemos que es una respuesta pues bueno, natural, ¿no? De nuestro organismo a ciertas situaciones. Pero justamente la fobia, pues ya va más allá, ¿no? O Claro. sea, podemos tener un miedo, podemos tener pánico, ¿no? Y hasta el final, pues pueden llegar esta parte de la fobia que justamente es un miedo excesivo, ¿no? Ujú. Ante alguna situación, alguna cosa, etcétera, pero justamente es este miedo, pues justamente excesivo, que afecta evidentemente la salud, pues, de la persona que lo padece, ¿no? Pero justamente, o sea, es un miedo excesivo que también va afectando, ¿no? Todas las áreas de la persona, las áreas de, no sé, social, laboral, etcétera. Sí. Entonces, justamente todas estas, pues, se empiezan a ver muy afectadas justamente por esta fobia y casi siempre, fíjate, amigo, que las fobias, o sea, acaban siendo irracionales, ¿no? O sea, yo recuerdo que ahí en mis comienzos, recuerdo que tenía una paciente que fíjate que le tenía miedo a perdón, a las mariposas, ¿no? Ujú. Entonces era una fobia que le tenía así excesiva, ¿no? Que inclusive, por ejemplo, no podía ver mariposas así en un libro o no podía ver mariposas en una película porque venía esta respuesta, ¿no? Entonces, comúnmente la respuesta, pues es, vaya, el miedo excesivo, ¿no? Puede ser como una situación, una crisis de pánico o de ansiedad, ¿no? Cuando viene como este miedo, con esta sintomatología, ¿no? Porque la persona, pues, vaya, percibe a ese elemento o esa situación, pues, como un peligro, ¿no? Entonces, justamente, entonces, recuerdo que con esta chica le decía, bueno, pero ¿por qué las mariposas? Pero fíjate que ahí digo algo muy interesante, ¿no? Es porque en algún momento esta persona tuvo una experiencia muy desagradable, ¿no? O sea, tuvo un ataque sexual, ¿no?
Entonces, cuando ella tiene este ataque sexual, dentro de este ataque, fue en un lugar donde abierto, por así decirlo. Entonces, en algún momento había mariposas ahí, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es cómo nuestra mente, nuestro cerebro hace como esta conexión, ¿no? Cómo relaciona, ¿no? Una cosa con otra, o sea, toda la experiencia desagradable, ese trauma, se desplaza, ¿no? O se deposita en uno de los elementos del ambiente, en este caso una mariposa, y entonces, o sea, vaya, ella, trabaja esta situación, etcétera, pero esta fobia a las mariposas, pues constantemente le recordaba, evidentemente, esa experiencia desagradable, ¿no? O sea, no era como el Entonces, asco a las mariposas, sino era el no, miedo no, que no, o sea, era el proyectó a las miedo, porque, mariposas por lo que pasó. sí, no, no era asco, o sea, era miedo, Ujú, era ¿no? miedo. Este miedo irracional, porque era como, por ejemplo, una mariposa la experimentaba como algo muy peligroso, o sea, como me va a hacer daño, o sea, siente que me va a atacar, Ujú. no, o sea, era un miedo, y al final era irracional, porque hablando dentro de la realidad, pues, ¿qué daño le podría hacer una mariposa, no? Digo, lejos como esto de lo que mencionas, amigo, no como del asco. O sea, porque a lo mejor hay personas que a los insectos, o sea, como que, bueno, nos dan como cosa, ¿no? O sea, o estos animalitos peludos, o en fin, o sea, es como, ay, no, guácala, ¿no? Entonces, es esa reacción muchas veces que uno dice, ay, o sea, no es tanto la fobia, ¿no? Pero en esta paciente, pues, era, ¿no? Como esa relación que había por eso. Y ya todavía años más adelante tuve una paciente que le tenía, que fíjate que esa fobia es como más común cuando les dan miedo las ratas, los roedores. Entonces esta fobia sí era como un poquito más, pues más común, por así decirlo, pero justamente recuerdo que esta paciente me decía inclusive que, que a ella le daba demasiado miedo, o sea, inclusive ver la película esta de Ratatouille, ¿no? Que yo Oh, creo que en de algún plano. momento la has visto o la mayoría de la audiencia la conoce, donde es una rata, pues al final del día animada, ¿no? Que tú la ves y creo que no, como es una película pues también para niños, pues me parece que no implica como un miedo, ¿no? Pero Ujú. inclusive ella me decía, o sea, yo no puedo ver esa película porque no, o sea, no puedo sostener la mirada de ver así cualquier cosa que se le parezca a una rata o que sea una rata, no. Entonces digo, igual, ¿no? Hay una historia ahí que justamente la hizo fijarse, ¿no? Y que ahora se convierte en una fobia. Entonces, Claro. las fobias comúnmente son irracionales porque están ligadas a experiencias pues desagradables o eventos pues traumáticos, ¿no? Y que pues se empiezan a relacionar. Hay fobias también pues muy extrañas, ¿no? Que estuvimos ahí haciendo una investigación, entonces, pues así, amigo, ¿cómo ves? No, pues eh, o sea, qué mal el hecho de que haya pasado esa experiencia, obviamente muy mala y muy, pues sí, muy traumatizante, ¿no? Em, pero en sí no era directa la fobia con las mariposas, sino obviamente con lo... Es como cuando, no sé, en tu infancia estabas con tu abuelita y cuando estabas con tu abuelita ella tenía una pecera. Entonces, en otro momento, ya más adelante de tu vida, es cuando tú llegas a ver una pecera o te compras una pecera y te acuerdas ese momento de tu abuelita, ¿no? O sea, es decir, a la inversa, es un momento bello, un momento de nostalgia, un momento de agradable que dices, ah, cómo me acuerdo de mi abuela o de ese evento cuando nos hacía de comer o cuando estábamos así, pero bueno, con los peces, ¿no? No, no es como que te encanten Sí, los peces, sino que te encanta recordar el momento en que tú convivías con tu abuela, ¿no? Más o menos similar, pero obviamente a la inversa. Y ahora, ¿te han llegado a ti pacientes o qué experiencia has tenido, además de de alguna fobia muy rara? Porque mira, yo, por ejemplo, sé que hay una fobia que se llama, y no sabía cómo se llamaba, pero sabía que existía, que es la ergofobia, que es neta el temor o la fobia al trabajo. O sea, es como, bueno, en algún momento creo que todos pensamos tener ergofobia porque pues luego nos da un poco de, pues sí. de, de pereza, digo, no es como miedo, pero de verdad hay gente que experimenta esto. O sea, de verdad no entiendo pues que está muy raro cómo alguien puede presentar una situación así, ¿no? Pero hay gente que sí le tiene fobia al trabajo. Entonces,
¿Alguna fobia en la que tú hayas tenido algún paciente, o que conozcas que sea como muy rara? Y sobre todo las formas de afrontarlas. Pues mira, híjole, no, bueno, esta fobia, por ejemplo, que mencionas, igual no, que creo que también es importante como, por ahí dirían, amigo, como irnos caso por caso, ¿no? O sea, el Sí. saber si también las fobias, que desde mi perspectiva y mi experiencia, Ujú. am, o sea, sí es importante revisar, ¿no? Como que el caso por caso, porque una persona decide fijar ese miedo excesivo a determinada cosa o situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que mencionas del trabajo, ¿no? No, o sea, no sé si sea así como, ay, pues tengo fobia al trabajo y ya, porque sí, No, ¿no? O realmente exactamente existan estos antecedentes que o sea, que lleven a las personas a experimentar este miedo, este rechazo por eso, ¿no? Entonces, justamente fíjate que no me ha tocado tener así como pacientes, salvo estos dos que te menciono, con este tipo de fobias, ¿no? No me han tocado pacientes con fobias extrañas o así como súper extremas, pero sí. fíjate, estuve haciendo una investigación igual, A ver, platícanos. porque realmente existen demasiadas fobias, ¿no? O Sí, sí, sea, claro. que yo te diga, ay, no las aprende. O sea, por Ajá. ejemplo, una de las fobias más comunes, pues, puede ser, ¿qué será? A ver, dime una de las comunes, amigo. De las comunes, claustrofobia, por ejemplo. Ah, justo, se me fue. Ándale, la claustrofobia, ¿no? Se puede decir que común, ¿no? Porque Ujú. justamente esta parte de los espacios encerrados, etcétera, o sea, te la compro, ¿no? O sea, es como muy común, pero fíjate, hay una cosa que se llama ginefobia. ¿Sabes a qué es? ¿A ¿A qué las, te suena la ginefobia? a los ginecólogos, a las mujeres o a qué? Sí, justamente. Fíjate que es el miedo irracional a las mujeres, Ok. la ginefobia. Entonces, o sea, cuando estuve justamente revisando estos artículos, esta parte dije, o sea, ¿cómo es, no? Que puede ser, porque sí es un miedo al final del irracional, pero a las mujeres, ¿no? Ok. Entonces, por el hecho de ser mujer, o sea, el pensar o sea, que corres peligro, que algo, ¿no? O sea, vaya, que algo te puede ocurrir en presencia de una mujer, ¿no? Pero fíjate, aparte digo, ha de estar bien cañón, ¿no? Porque, pues digo, vienes de una mujer y entonces sales y ves mujeres y sería como muy incontrolable. Fíjate, a diferencia de la claustrofobia, a lo mejor ahí podrías decidir sí o no. O sea, todavía puede ser un poco controlable, ¿me explico? El decidir sí o no, Ajá, ir a un a lugar lo cerrado. mejor, exactamente, ¿no? Pues, salvo que de repente te pasara sin querer, ¿no? Un elevador o algo, Ajá, que se trabara o pero algo, puede claro. ser controlado, ¿no? Pero imagínate esto de ginefobia, o sea, Sí, o o sea, sea, serán personas que, o sea, me quedo pensando, ¿no? O sea, tenían pareja o estaban casados y ujú. deciden separarse, o si esta fobia llega antes de, o sea, son personas que no quieren tener contacto con mujeres, ¿me explico? O salir a la calle, o sea, imagínate qué tan disfuncional es el día a día de una persona con ginefobia, ¿no? Que justo Ujú. ya se me hace algo muy extremo y muy cañón, ¿no? También fíjate que Sí. hay una, igual otra fobia muy interesante que se llama amaxofobia. Amaxofobia. ¿Te suena? Sí. ¿A alguien de nuestra audiencia Amaxofobia. le sonará? No. No te suena, ok. ¿Con qué Amaxofobia crees con que M vaya de mamá. relacionado? Amaxofobia, Amaxofobia. exacto. No, ni idea, no me suena el término o el sufijo, no. O más bien el Fíjate que es el prefijo. miedo, justamente, es el miedo irracional a conducir, ¿tú crees? O sea, un Ok. auto, un algo, ¿no? De Pero esos a sí conducir, a conozco manejar, varios. justamente viene esta parte. Fíjate, igual eso puede ser a lo mejor algo que sí podrías en su momento controlar, por así decirlo, y que a lo mejor tiene más sentido ajá, o sea, dentro de lo racional, racionalmente, ¿no? Porque igual hubo un accidente, igual hubo algo, ¿no? Que ha llevado a la persona como a quererse ya no tener esta experiencia, ¿no? De manejar. Puede ser, ¿no? Sí. Y por ejemplo, otra de Pues las también cosas hay que mucha también, gente que... bueno, una que encontré, que fíjate que en una serie, ay, perdón, fíjate que en una serie que estuve revisando hace tiempo, vi esta condición de esta fobia que te voy a mencionar,
pero igual, o sea, como que yo pensaba, fíjate, en algún momento creí porque no lo tenía de verdad presente, que fue algo que la protagonista de la serie como que le habían puesto, ¿no? Por su personaje, algo. Pero no, sí existen. Y hay una cosa que se llama hombrofobia, sin H, ¿no? Así, Ok. hombrofobia. ¿A qué te suena? Hombrofobia. No sé, me suena como un miedo a algún Hombrofobia. mueble o algo así, no sé por qué. Ok. O sea, le tengo miedo a la lavadora. O igual existirá, pero no. Ajá, algo así. Fíjate que la hombrofobia es este miedo igual irracional a mojarse, a mojarse con el agua de la lluvia. Ok, ok. Ajá, o sea, viene este miedo súper irracional a mojarse con el agua de la lluvia, ¿no? Entonces, sí está como cañón, ¿no? Porque igual vuelvo a lo mismo, a lo mejor puede ser controlable, pero en algún momento a lo mejor no lo es, ¿no? Y recuerdo que en esta serie que te platico, o sea, la chica tenía ahí que hacer algo en su vida y tenía que salir y una que sale pues llueve y entonces entra con el pánico. Yo dije, ay, o sea, eso lo han de haber creado los de la serie, ¿no? Pero sí existen hombrofobia, miedo irracional a mojarse con el agua de la lluvia específicamente. No, De acuerdo. así es, amigo. Ok. Pues yo tengo así como otras, por ejemplo, la turofobia, súper raro. ¿Te suena a ti la turofobia o a alguien? ¿No te suena la turofobia? Es una fobia al queso, irracional al queso. No sé, ¿qué te parece eso? Es una de las más raras. Ya tenemos aquí a la maestra Jamie nuevamente. Creo que te sacó, ¿no, amiga? Sí, tuve un problema ahí técnico, pero ya estoy de regreso. Ah, te preocupes. Mira, estaba yo haciendo cuenta de algunas fobias. Fíjate esta fobia, está increíble. No sé si tú la tengas en tus anotaciones. Se llama hipopotomonstrosesquipedaliofobia. ¿Qué? Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. ¿Sabes qué es eso? Ay, me suena así como, no sé, como fobia a una bacteria. No. No sé. Le comentaba a la audiencia que es una fobia para tratar de describir que es una fobia a las palabras largas o complejas como esta, por ejemplo. Imagínate, pues no sé por qué le puedas tener miedo a esas palabras, pero en fin. La otra que estaba yo comentando es la eh, counpounofobia. Counpounofobia. ¿Te suena? Ok. No, tampoco. Ok. Esta es el miedo irracional y persistente a los botones. A los botones Dice de que la a ropa, los o sea, ese botones, tipo de ajá. botones. Wow. No, pues de que, o sea, es como, sí, cualquier prenda que tenga esas piezas como redondas, ese es el botón. Sí, sí, Entonces, sí. esa es como una de las fobias más raras. La otra que estaba yo diciendo era la catisofobia. Ah, no, bueno, eso no lo había dicho, pero otra de las que yo llegué a investigar, que es la Ajá. catisofobia. Catisofobia con C de casa, que es el miedo patológico a sentarse o permanecer sentado. O sea, ¿Cuál? catisofobia, miedo a sentarse o permanecer sentado. Órale, me Y aquí tengo sorprende. otras, o sea, por ejemplo, tripofobia, esa sí la conozco y sí la tengo yo, Así por es, es cierto. igual. Que es ¿Tú como tienes miedo a los agujeros. tripofobia? Sí, o sea, no, es que no sé si llamarlo miedo, pero yo Tengo cuando miedo a veo una los imagen agujeros de... a mí. Es como los agujeros, que están así como Ajá. juntitos, a mí me da como cosa, o sea, me da... no sé si miedo, o sea, no Bueno, es pero como que una no quiera cosa, verlas. Ujú. o sea, pero una cosa es la fobia y otra cosa es que te dé cosa, ¿no? Pero sí está definida La- como tal. O sea, yo recuerdo incluso en internet que ponen, sí, a ver, comprueba si tienes tripofobia. Entonces, al momento de ver una imagen así, luego siento en mi Ajá. cuerpo así como calofríos, como si me hormigueara, ¿no?
pero lo puedo ver, o sea, me da como, como algo, pero sí lo puedo ver, o sea, no es como que me dé miedo, ¿no? Pero sí me causa algo el ver como estos agujeros juntitos, sí me causa a mí algo. Ujú. Bueno, fíjate que es así, sí es como, este, ¿cómo se llama? Sí es como común, ¿no? O sea, Ujú. bueno, no común, pero sí la he escuchado esto de la tripofobia. También puede estar ¿cómo se llama este? Se me fue la onda. Pero este de el agua es la hidrofobia. Hidrofobia. Ujú. La hidrofobia, ¿no? Que sí es como, o sea, vaya, ¿no? Como que puede ser un poquito común. Pero fíjate, ahorita Así estoy es. aquí revisando, entonces hay una que igual yo digo, ¿qué onda? Bueno, será que uno lo ve así porque pues no te pasa, ¿no? Pero existe, ¿no? Que se llama xantofobia, con X. Esa creo que Santo, es así miedo a los como colores. santofobia, miedo específicamente al color amarillo. Ah, amarillo, ok. O sea, aquí dice que es justamente miedo al color amarillo. Yo digo, Ah, ¿cómo? O pensé sea, que... ¿cómo se...? Es que evidentemente, o sea, claro que la fobia pues está relacionada, involucrada. O sea, por eso se le llama miedo irracional. O sea, porque ahorita nosotros estamos, no intentes, ¿cómo crees? Porque justamente, ¿no? Estamos hablando de toda la parte irracional, ¿no? Y claro que uno va a decir, pues no, o sea, no concibo que a alguien pues realmente le pueda dar miedo a eso, porque claro, desde este lado pues no dice cómo crees, pero para la Ujú. persona que lo está padeciendo pues es muy justificado, no desde su propia historia, claro, pero puede ser muy justificada, ¿no? Hay Y pues al otra final del que... día, Hay otra que a mí me... O sea, yo no lo sabía que la... O bueno, no sé si la tenga, pero estaba viendo en ajá, internet videos de gente que tiene miedo. Se llama talasofobia, me parece. Que es como miedo talasofobia, al fondo, a lo que hay en el fondo del mar. O sea, cuando tú volteas hacia abajo, ajá, bueno, no creo que me dé miedo, pero sí, por ejemplo, en el video sí lo muestran como algo, o sea, al momento de que tú estás flotando y de momento que tú bajas la cabeza y empiezas a ver cuestiones más grandes, debajo del agua, como que sí causa eso. No sé si es como miedo, es más, ahorita lo voy a algo, investigar, exactamente qué es, pero se llama talasofobia, ajá, y es miedo a una cantidad miedo a una cantidad ingente de agua. Pues es como mucho a la profundidad del agua. oh, ya, 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 Que es diferente a la hidrofobia, ¿no? Que estábamos comentando. Pero existe, sí, existe. claro, fíjate, Otra de las... también, Ah, bueno, tú dime, tú dime. no, vas, ¿Yo? Ok, vas, amigo. el otra que también es bien rara es la onfalofobia, que es la... Ah, ya lo estaba, sí, justo. ¿Sí? A ver Ya qué sé es. A ver, que tú dinos, tú dinos. es la de los miedos a los ombligos. Ajá, exactamente. Sí, está súper rara, no igual. Sí, pues imagínate. Imagínate, O sea, ahora te ojalá y toca a la ti. audiencia nos pudiera compartir ahí en los comentarios o algo. O si padecen alguna de estas fobias, si han sido Ujú, tratados, por qué lo padecen, ¿no? O sea, vaya, si nos quisieran compartir, ¿no? Como que sí, ajá, o sea, cuál es como la etiología de esta parte. Y ujú. y bueno, ¿no? Pues también conocer un poco más, porque realmente hay unas, es lo que te digo, ¿no? Pues yo dedicándome a lo que me dedico, tampoco es como que haya, o sea, esté teniendo contacto constante con personas que tengas, o sea, que tengan fobia, no. O sea, desde lo técnico, Claro. pues claro ajá, sabemos, ¿no? Que es una fobia, etcétera. Pero tal cual te digo, salvo estos dos pacientes que tenían esta parte, pues te digo, la de las ratas y también la de las mariposas, dije, ok, pero, y fíjate, aquí lo importante es que pudieron, o sea, detectarlo, ¿no? Por ejemplo, la chica de las mariposas, o sea, vaya, no es que saliera a la calle y se encontrara con miles de mariposas, ¿no? Pero sí quiso Ujú, tratarse porque en algún momento, o sea, ¿cómo decirlo? Como que su vida sí se veía afectada, por ejemplo, porque tenía hijos después, etcétera. Entonces,
decía, bueno, si mis hijos quieren ir a un parque o así, y yo, de hecho, me comentaba un acontecimiento, ¿no? Como muy significativo, que una vez lleva a sus hijos al parque, ¿no? Y entonces los niños estaban jugando, pues ella estaba en una banca esperando, y pues ya sabes, en los parques, pues es como que hay una mariposa, ¿no? De repente. Entonces ella ve la Ujú. mariposa y se echó a correr y dejó a los hijos ahí, imagínate, ¿no? Ok. Y dejó a Y los hijos chiquitos, ¿no? ahí como que, sí, todavía chicos, ¿no? Pero sí como de chinos, ella no quería regresar por ellos, o sea, estaba, aparte, o sea, después, o sea, pasa la fobia, pues se encierra en este miedo, entonces ella lo único que hace pues es hacer huida, no escape, Ujú. por instinto, entonces se va, se echa a correr, y después dice, hijo, le dejé a mis hijos, ¿no? Y entonces pues regresa y o sea, y espérate, aparte para regresar, o sea, era como que no sabía, ¿sabes? O sea, como que ahí Ujú. fue muy chistosa esa parte, muy confrontativa, que es a lo que ahorita voy a pasar a la parte como del Sí. posible tratamiento, ¿no? Pero justamente, amigo, porque ella tuvo en ese momento, o sea, porque pasa ese instante donde escapa, me dice, me echa a correr como unas 3, 4 calles, y después como que dije, no manches mis hijos, entonces regresó, pero sí fue como, ¿qué hago? ¿No? O sea, sé que están ahí solos, pero al mismo tiempo es mi miedo, o sea, no quiero como confrontarme con eso, ¿no? Y entonces, al Claro. final le dice, sí, sí estuvo ahí, que casi, casi iba acercándose al parque, iba llorando, iba pues con todo ese miedo, pero lo logró hacer, ¿no? O sea, ella se acercó y de hecho, o sea, digo, fue como, ya ella se encontraba en proceso de terapia cuando le pasó esto, ¿no? Entonces en la consulta Ok. fue como de, no invente, ¿qué cree que pasó? ¿No? Y ahí me empezó a platicar. Entonces me dice que en ese momento, o sea, que ella pues sintió, ¿no? Como mis hijos o aquí, o sea, ese punto donde chocó el miedo y que entró la razón un poco, ¿no? La racionalidad, porque decía, es que mis hijos están solos ahí, pues se los pueden robar, o sea, que empezó Ujú. como a hacer esta parte, esta comparativa, y entonces que aunque fuera llorando, pero tuvo que superarlo. Y entonces, o sea, superar ese momento, ¿no? Entonces se tuvo que ir acercando, aproximando hasta que ella, o sea, vio como que a sus hijos y fue como de, bueno, vámonos y ya, ¿no? O sea, digo, los niños estaban bien y ya que se va. Pero dice que ese momento donde ella se iba acercando a un posible peligro, por así decirlo, que realmente le costó demasiado, pero que lo pudo hacer, ¿no? O sea, es lo que menciona ella. O sea, sí pude como con esa sensación, ¿no? Entonces, eso tiene que ver un poquito porque fíjate que dentro de las múltiples terapias que pueden existir, amigo, hay algo que, una terapia que se ocupa específicamente cuando hay fobias, ¿no? Y que se llama terapia de Ok. exposición, ¿no? La terapia de exposición. Justamente consiste en esto, ¿no? En confrontar al paciente con la situación, pues, que le da mucho miedo. Pero también hay otro que se llama bueno, que puede ser una técnica, la de aproximaciones sucesivas, que justamente te vas aproximando como a Ok. tu objeto, pero poco a poquito, ¿no? O sea, también hay otro Ok. tipo de terapias, ¿no? Donde, órale, te avientan ahí y ni modo, ¿no? Hazle como quieras. Entonces, en fin, ¿no? Digo, no todas me atrevería a decir que no todas las terapias, pues a veces resultan, ¿no? Buenas para determinados pacientes, pero que hay opciones, ¿no? Eso también es importante saberlo. Pero esta terapia de exposición justamente es que poco a poco, pues te van, ¿no? Acercando a este objetivo, ¿no? Por ejemplo, esto de las mariposas, pues era primero como, a ver, pues vamos a ver fotografías, y al mismo tiempo, pues vamos hablando, ¿no? Como trayendo estas ideas racionales, ¿no? Y después puedes poner a la persona, no sé, se me viene a la cabeza, ¿no? Que pueda haber una película y que después a lo mejor pueda ir a un parque y sentarse, ¿no? Y estar ahí como justo, ¿no? Como aproximándose al hecho, pero ya cuando hay un trabajo previo, ¿no? Hasta que, pues, es probable que el miedo, pues, el pánico, pues, esta parte de la fobia, pues, disminuya mucho, ¿no? Entonces, la persona, pues, vaya, vuelve a ser funcional, ¿no? Pero realmente sí, bueno, es todo un trabajo, ¿no? Aquí lo importante sí es darnos cuenta que las fobias, pues sí son controlables, sí son, disminuyen, ¿no? Toda esta sensación y se puede pasar, ¿no? De algo que es irracional a racionalizarlo, ¿no? Y así después sentir que el control, pues sí lo tenemos nosotros, ¿no?
porque justamente una fobia te lleva a esa sensación de descontrol total de ti, ¿no? Entonces, en el momento que ya empiezas a racionalizar, empiezas a relacionar el por qué esa fobia en específico, etcétera, pues claro que lo vas comprendiendo de una forma distinta. Sí, totalmente. Y luego en el caso de la señora que dejó a sus hijos, pues ella, eso fue una superación forzada, ¿no? O sea, tuvo que superarlo bajo una Sí, necesidad y en este caso, pues, fue la de sus hijos, ¿no? Yo creo que, obviamente no es como lo ideal, pero bueno, se presentó en ese momento y logró por fin superar esa fobia. Pero, pues, obviamente la gran mayoría de las situaciones pues el poder superar una fobia, pues digo, a lo mejor sí puede ser bajo una necesidad, pero yo siento que la gran mayoría, digo, obviamente no tengo la estadística, pero creo que la gran mayoría es por voluntad, o sea, tienen que superarlo por voluntad, o sea, no bajo una necesidad. Y eso es lo difícil, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, pues no sé, superes la claustrofobia, pues es bien complicado que uno diga, ah, pues me voy a meter a un elevador y ahí me voy a quedar, o me voy a, no sé, meter a una cueva y no, pues es bien complicado. O sea, creo que se necesita mucho valor para ujú, eso, ¿no? O sea, realmente sí es yo creo que, pues no sé si sea la única terapia, pero pues yo creo que va a ser la más efectiva, ¿no? Porque creo que no hay otra manera de superarlo más que, pues obviamente, afrontando y, como dicen por ahí, de tomar el toro por los cuernos. Creo que no hay otra forma, o si no es que la más efectiva, pero bueno, a lo mejor digo, obviamente hablo bajo mucha ignorancia en el tema de terapia, pero pues no, yo no encuentro otra manera. Y a las fobias raras, como por ejemplo, por ahí les leí una que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con la fobia de que te hagan cosquillas con una pluma. O sea, es como, ¿qué? oh, O sea, ajá, es como, ¿por qué existe eso? Pero imagínate, ¿cómo puedes superar eso? Ay, pues que una persona te haga cosquillas con una pluma. Pues no, o sea, finalmente, como cuántas veces puedas tú presentar esa situación donde una persona te haga cosquillas con la punta de una pluma. Pues no, o sea, a lo mejor fobias que tienen que ver con algo mucho más inevitable o que tienen que ver con una rutina de vida, como la ginefobia, ¿no? Imagínate el miedo a evasionar a las mujeres o todo lo que se relacione con las mujeres, pues es como, pues imagínate, tienes a tu mamá, tienes a tus hermanas, tienes amigas, tu jefa es mujer, o sea, bueno, sales a la calle y hay compañeras, ves a la mujeres o en calle hay tu trabajo, mujeres, puede haber- claro, exactamente, no. entonces son cuestiones que hay de fobias a fobias y obviamente de impacto, de impactos a impactos, ¿no? O sea, una fobia por hacerte cosquillas con una pluma no es la misma que va a tener una persona a las mujeres, ¿no? Por ejemplo. Y la otra que vi que es buena es bueno, no es buena, más bien es la nomofobia, que tiene que ver con el ¿Cuál? miedo excesivo, nomofobia. Nomofobia, que es el miedo excesivo Ah, a ya, perder el celular. sí, Entonces, pues yo creo justo. que ya toda la gente, o si no es que la mayoría tenemos eso. O sea, imagínate que se pierde tu celular, es como, no manches, ya tengo el trabajo, tengo todo, y pues obviamente redes sociales, todo lo que te imaginas, ¿no? Y no solo eso, sino las llaves, el monedero, o sea, así como cuestiones personales o que tienen que ver con tus pertenencias, es el miedo excesivo de perderlo. Entonces, pero bueno, obviamente lo relacionamos al celular porque la gente pues ya está totalmente, familiarizada e incluso idiotizada por el celular, ¿no? Pues es que ya es Ujú, parte de uno, ya cuántas veces ponemos, digo así como dato cultural, ¿no? ¿Cuántas veces no ponemos al celular ya en esta, o sea, como primera persona en nosotros, ¿no? O sea, cuando decimos, chin, es que a mí se me fue el internet, yo no tengo ujú. batería, ¿no? O sea, y no vemos el equipo celular como algo externo, ¿no? O sea, es como si esto fuera parte de mí. O sea, Sí, no, exacto. no es como decir, o sea, como que los hemos simbioticado, ¿no? Con esta cosa de Ándale. estos aparatos. Entonces, ¿por qué no decir no es separado de mí, ¿no? O sea, el teléfono se quedó sin batería, el teléfono no tiene internet, ¿no? Entonces, para empezar a entender de esa forma, ¿no? Entonces, como tú dices Sí. ahora con tanta cosa, pues a quién no le va a dar miedo perder el celular. Yo creo que somos, sí, o sea, en la actualidad, aquí y en otros países, seguramente la nomofobia ya es muy común, ¿no? Porque sí Correcto. dices, sí, y sí pasa, ¿eh? Digo, que también hay de grados a grados, ni modo, o sea, si diario sales de tu casa o estás en tu casa y es como, ay, no, hay que llegar, o sea, no, o sea,
por ejemplo, que te duermas y que te duermas con el teléfono adentro de la pijama, o que Ah, bueno, justamente, o sea, que la fobia, exacto, que la fobia te lleva a extremos irracionales, claro. donde justamente ya está afectando tu día a día. Imagínate una persona, o sea, me quedo pensando, ¿no? Que, no sé, una pareja, ¿no? Que duermen juntos, evidentemente, y que tú dirás, tengo este miedo excesivo de perder el teléfono, ¿no? Que necesito tenerlo pegado. Pues imagínate que te durmieras con una bolsita o algo donde tuvieras el teléfono, o que quisiera, no sé, tu pareja tener relaciones sexuales y que tú digas, no, o sea, pero espérame, o sea, yo quiero mi bolsita donde traiga el teléfono porque no me puedo separar, ¿sabes? Pero hay que hacerlo con una Justamente es, cangurera. o con una cangurera, o sea, por ejemplo. Bueno, Ajá. pero justo, sí me explico, o sea, cuál es el nivel Sí, de sí, la sí. fobia, porque yo creo que de cierta forma a todos sí nos da como miedito el decir, chale, o sea, no se me vaya a perder el celular porque traigo media vida de información ahí, ¿no? O sea, Claro. creo que es un miedo, pero que todavía cabe en lo racional, o sea, todavía uno dice, ay, no, o sea, chin, voy en el taxi, a lo mejor se me pierde o en fin, ¿no? O me lo Ujú, roban, ¿no? Pero sí es como ujú. esta, o sea, pero ya cuando es una fobia justo, aquí es importante comprender que afecta, ¿no? La funcionalidad normal de esa persona, ¿no? Claro. O sea, es lo que te decía, justo la paciente de las mariposas decía, no, o sea, yo no me puedo pasar así ni, o sea, por un parque ni de chiste, o veo de Ujú, repente una mariposa y lloro, me pongo mal, me echo a correr, o sea, que las personas decían, oye, cálmate, pues, ¿qué te pasa, no? O sea, ujú. y que justo, ¿no? Que ese día dijo, ok, o sea, voy a llevar a mis hijos al parque, esperando que era un lugar así donde a lo mejor no había ninguna mariposa y pues ahí le paso, ¿no? Ujú. Entonces, justamente esto que hablamos, imagínate esto de los, también la que se me hace muy curiosa es la de los ombligos, ¿no? ¿Cómo dijimos que se llama, amigo? Porque también ya no recuerdo, pero esta Se de los ombligos, ahorita te digo, bueno, monofobia o algo así, se llama, ah, se llama omfalofobia, omfalofobia. ompalofobia. Ujú. Ujú. Imagínate qué será eso cuando tú tienes un ombligo. Sí, o sea, no manches. Ajá, exacto. O sea, desde ahorita tú dices, no manches, o sea, es como si Ajá, tuviera miedo, no sé, el cabello, a la nariz y yo tengo a la una, nariz, ¿no? O sea, ándale. justamente, o sea, ¿cómo separas esa parte? No, porque cuando tu fobia la proyectas, o sea, la pones fuera de ti, pues, o sea, es lo que te digo, a lo mejor se puede volver un poco controlable, ¿no? Porque Ujú. puedes decidir sí o no, por decirlo así, en una mínima cantidad. Pero esto del ombligo, o sea, tú mismo tienes un ombligo, ¿cómo te separas de eso? Y Sí, no, entonces no hay todos forma. los, ¿sabes? O sea, es algo que, vaya, el simple hecho de pensarlo, dices, ¿cómo será la vida de una persona que viva con esta fobia? Sí, sí. O por ejemplo, la filamofobia también, que es como el miedo a dar o recibir besos, que a lo mejor es un poco más controlable, pero pues también sigue siendo como impactante en tu día a día, ¿no? Bueno, claro, porque exactamente, o sea, porque lo pensamos también desde las personas que tienen una pareja, por ejemplo, ¿no? Ujú, O imagínate cómo se puede contraponer el deseo, a lo mejor el deseo, ¿no? Que es algo muy, muy nato, muy humano, pero cómo se puede contraponer el deseo de a lo mejor tienes a la pareja y dices, híjole, pues, sí o sí, o sea, quiero besar a mi pareja, y el ujú, decir no puedo hacerlo porque eso me da una fobia extrema, ¿no? ujú. Y entonces, Así. claro, o sea, digo, para esos casos, pues sí es ¿cómo se llama? Sí o sí el acompañamiento terapéutico, sí o sí, pues inclusive psiquiátrico, claro, ¿no? Eh, pero imagínate, ¿no? O sea, yo me pongo en este ejercicio empático de pensar cómo será la vida de las personas que padecen alguna de estas fobias, ¿no? Claro que no debe de ser nada funcional, ¿no? No, totalmente. Ahora ¿Qué imagínate, pasaría si perdón. tu esposa te dijera, amigo, ya no me beses? No, 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 no puedo. Si va a pensar, ya no me quiere. Claro, ¿no? Sí, y ahora imagínate la otra que es el colmo, ¿ya? Que es la fobofobia, que es miedo a tener una fobia. O sea, miedo O sea, al miedo. imagínate. Miedo. O sea, es como, sí, a lo mejor suena como es gracioso o algo, pero bueno, por algo está y existe. O sea, imagínense una persona que tiene miedo a
o sea, que tienen miedo a tener una fobia, la fobofobia, miedo a la fobia. O sea, es estar toda la vida con miedo al miedo. O sea, es una cadenita, o sea, es un círculo Y vicioso, o sea, estás no de sales acuerdo de que ahí. eso no es nada adaptativo y es demasiado irracional, No, ¿no? por supuesto, O o sea, sea, demasiado. miedo a despertarte, miedo a caminar, miedo a correr, miedo a estudiar, a lo que sea. O sea, todo el tiempo tienes miedo. Sí, justo. Y fíjate que ahorita encontré una muy interesante que se llama erotofobia. Eotofobia, no, no, ¿qué es eso? Erotofobia. Ah, erotofobia. ¿Qué es eso? ¿No te suena? Ero. Mm, ay, bueno, sí, el prefijo me lo sabía, no sé si tengan que ver, pero eros. Bueno, no, no me acuerdo. O bueno, no sé. Justamente es el término que se utiliza para las personas que tienen miedo al sexo o a la parte que involucra lo sexual. Ah, ok. Pues sí, es como erótico, ¿no? Exactamente. Entonces, igual, no imagínate lo que te decía, ¿no? Si tenemos deseo, cómo contraponer, ¿no? El deseo con esa parte. Con esa parte, sí, claro. Sí, o sea, imagínate, y lo mismo, ¿no? El hecho de tener una pareja, pues que por supuesto que afecta muchísimo. Claro, o sea, cómo se ven afectadas y quebradas, ¿no? Todas estas áreas de las personas, justamente, ¿no? Por estos padecimientos o estas condiciones. Entonces te Así es. decía, sí, sí o sí, pues claro, ¿no? Sí, sí es algo importante de hablarlo y claro que vuelvo a lo mismo, ¿no? Si alguien de la audiencia se relaciona con algo y nos lo pudiera compartir, pues, estaría chido. Sí, no, yo que todos, digo, gracias al cielo no tengo alguna de estas o tenga, o digo, no lo sé, digo, a lo mejor y no desconozco que tenga una, o sea, digo, porque obviamente no es como que vas en yo por ejemplo puedo ir a un elevador normal, ¿no? Pero en el momento en que ese elevador se descomponga, me genera un trauma muy cañón. O sea, es decir, en ese momento ya me puedo hacer claustrofobia. O sea, ya no solamente ya no puedo ir al elevador, seguramente ya en un espacio más cerrado o algo así, me va a causar cierto temor obviamente representando ese momento que fue traumatizante, ¿no? O que Claro, experimenté algo como por ejemplo la talasofobia, o sea, en el momento en que, bueno, ya lo he experimentado, creo que no lo tengo, pero algo como, no sé, miedo a las alturas, que se me olvidó el nombre, ay, bueno, se me olvidó el nombre, pero eso pues nunca lo he experimentado así al 100, ¿no? O sea, nunca me he tirado de paracaídas, nunca he estado como en lugares tan altos, pero según yo no la tengo, pero puede ser que en alguna de esas pueda yo experimentar algo que no sabía y que tenía en ese momento la fobia. Pero bueno, creo que todos nosotros tenemos alguna fobia. Pero bueno, lo importante aquí es lo que nos dices, cómo tratarla. Y hay alternativas, ¿no? Una de ellas, pues, queramos o no, es la del afrontamiento o el confrontar precisamente este miedo. Y como dices tú, sí, no hay como otra alternativa, o no se conoce, o no sé no sabemos si hay otra, pero al menos la de intentar y la de, obviamente, como decía, agarrar todo por los cuernos, pues, esa creo que esa es sí o sí. Ah, y creo que pues, es complicado, ¿no? Imagínate decir, pues la tengo que superar y tengo que, como tu paciente, tengo que meterme a un lugar lleno de mariposas y está difícil, está muy complicado. Pero pues imagínate una persona que tenga, por ejemplo, miedo a tener una fobia, ¿cómo nace? Está, pues, pero bueno, amigo, aquí al final del día es reconocer que el mundo es diverso y que existe, así ¿no? es, sí, sí, sí. O sea, que existe y que lo mejor es detectarlo y poder, pues, trabajarlo, ¿no? Y recibir, pues, el apoyo necesario, el tratamiento necesario y Ujú. comprender que, bueno, pues al final del día tiene solución, ¿no? Y al final del día, pues, es importante recordar siempre que nos merecemos una vida feliz, una vida tranquila, ¿no? Que podemos disfrutar al final del día, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y sería pues sí, ¿no? Como mi reflexión para la audiencia. O sea, si tú detectaras algo de esto, pues es importante el poderlo, pues trabajar, poderte acercar con profesionales y que justamente no lo puedas trabajar y que también conozcas, ¿no? El otro lado no sé si existe la fobia al bienestar, ¿no? O la fobia al querer estar bien. Espero que no exista, pero justamente, Uf. ¿no? Es una parte también, amigo. Sí, de hecho ahorita estoy como tratando de googlear miedo a la felicidad o algo así.
Porque pues seguramente, ¿no? Como dices tú, el mundo es tan diverso que sería así, así es, mira, ese miedo a ser feliz es conocida como querofobia. Oh, Querofobia. Entonces sí existe el miedo a ser feliz. Entonces, imagínate, digo, está cañón, pero es como dices, la diversidad es tanta que no te puedes creer que pueda existir un miedo a ser feliz. Digo, realmente es exacto. impresionante cómo es la diversidad pues de todo, ¿no? Y ahora con este tipo de tema pues tan peculiar y tan raro como son las fobias, este, eh, como las es, bueno, pues es que tienes que afrontar un momento que te dé felicidad. O sea, imagínate, ¿no? Es como, yo lo veo muy difícil para ustedes, los terapeutas, ¿no? Los psicoanalistas. Es como, a ver, maestra Jamie, lo que pasa es que mi hijo le tiene miedo a la felicidad. ¿Cómo lo hago? Oiga, maestra, es que tengo bien, le tiene miedo al ombligo. O sea, son cosas como que, wow, es un reto bien cañón para ustedes. Que justamente, ¿no? Fíjate que ahí digo como experiencia, o sea, no es que te vayas directamente a la, Mm, ¿cómo decirlo? Como al resultado, ¿no? O sea, no precisamente es como irte a, ay, a ver, te voy a enseñar un ombligo y te voy a decir que no le tengas miedo, ¿no? O te voy a hacer también una terapia de exposición, porque también me parece que la terapia de exposición no funciona para todas las fobias, ¿no? sí, seguramente. O sea, todos los días te voy a exponer a tu propio ombligo hasta que lo aceptes, ¿no? Hasta que deje de No. darte miedo. Yeje, Justo puede sonar ahí como también un poco irracional, yeje. pero sí desde mi experiencia, no o sea, psicoanalítica, como también con cognitiva conductual, en fin, o sea, me parece que es como lo que te decía, ¿no? Cada paciente es un caso particular, un caso específico, ¿no? Entonces ahí es importante como acercarnos a saber, ¿no? O sea, qué siente el paciente, si tuvo alguna experiencia traumática previa a, ¿no? Como lo que te decía de las mariposas. O sea, uno debe de ir, Ver el pues contexto, ¿no? obviamente, Yeje. uno se debe de ir colando, ¿no? En esta, específicamente ¿cómo decirlo? Como en desarmar, ¿no? Con todo este resultado de la fobia y que claro que en una sesión pues tampoco se da, ¿no? Porque alguien llega y te va a decir, es que me dan miedo los ombligos. Dices, ok, no, o sea, es así de directo. Y tú no lo puedes tomar literal, ¿no? O sea, sí, Claro. pero ya en la función del tratamiento, pues te tienes que ir entre las ramas, ¿no? Y irte por todos esos laberintos o canales que tiene en particular la mente de cada persona para poder comprender, porque lo que te ¿El por decía, qué? desde aquí Claro. afuera nosotros decimos, oye, no inventes, ¿no? O sea, qué ex, ¿no? Pero al final del día es muy respetable, claro, la Claro. realidad psíquica de cada quien, ¿no? Así O es. sea, eso en particular tiene un valor para esa persona y desde su propia experiencia es muy justificado, ¿no? O Sí, sea, el que así es. digas que me da miedo, ok, o sea, sí es muy justificado eso, ¿no? Y entonces nosotros tenemos, pues justamente, ¿no? Como que llevar a la persona, pues obviamente todo el acompañamiento terapéutico, toda la técnica, en fin, para que justamente lleguemos a por qué o para qué no se le, o sea, se desata esa fobia en ese objeto, ¿no? Fuera de mí Así es. o parte de mí, inclusive, ¿no? Porque también existe la fobia, por ejemplo, a dormir, también existe la fobia a soñar, o sea, existen demasiadas también fobias, ¿no? Que pueden parecer raras, pero que en algún momento, pues bueno, son parte de las personas, ¿no? Y que está padre, ¿no? Yo desde este lado, pues también lo veo como que está padre el darnos cuenta que, híjole, que nuestra mente y nuestro cerebro, pues es algo que todavía no está, o sea, no se Al puede decir que 100%. ya está Claro. totalmente estudiado, ¿no? Totalmente explotado, o sea, me parece que no, ¿no? Y Así que es. cada vez, o sea, los que hacemos trabajo de investigación también y todo, pues cada vez o sea, bueno, a mí por lo menos me apasiona mucho el saber todo ese alcance que podemos tener los seres humanos, ¿no? En la mente, en el Ujú. cerebro, etcétera. Entonces te digo, sí, realmente es un mundo, hay demasiada diversidad en esto, pero justo, ¿no? El comprender que también o sea, el miedo, pues también es algo adaptativo, ¿no? O sea, algo que Así también es. te ayuda a, ¿no? Pero bueno, Es la correcto. fobia, pues sí. O sea, la fobia también, vaya, puede afectar y te puede hacer disfuncional en tu propia vida. Y hay que atenderla, ¿no? Así es. Pues ya lo saben, ya ahora sí que diste una gran reflexión al último. Si alguien tiene alguna de estas fobias, como bien lo dice
la maestra Jamie, pues no es una cuestión, por supuesto, de avergonzarse, ni mucho menos. Si te pasa algo así y si tú sientes que necesitas ayuda porque le tienes miedo a un cuaderno, ¿no? O sea, por muy, digo, la verdad es que si no pueda sonar chistoso, pueda sonar como muy, muy incluso, increíble, ¿no? O así como, "Ay, ¿cómo crees?" Incluso, pues sí, o sea, que puede llegar a tener como, algunas dudas incluso o ser motivo de burla, ¿no? Pero, creo que si hay alguna situación que en las que estés pasando así, pues bueno, saben que creo que la terapia es lo mejor. Porque bueno, la terapia, como bien dice la maestra Jamie, es obviamente buscar el problema de raíz. No de la nada le tienes miedo a un cuaderno, no por nada le tienes miedo al ombligo, no por nada le tienes miedo a lo que le tengas miedo. A lo mejor sí un insecto, puede ser que a lo mejor lo confundas con mucho asco, puede ser alguna situación, pero en el caso de las mariposas, que a lo mejor fue un evento muy peculiar, pues está relacionado a un evento traumatizante que esta persona tuvo, ¿no? En su vida pasada. Entonces, si tú tienes algún tema de estos, pues por favor no lo dejes pasar porque como bien dicen, esto puede afectar mucho tu rutina de vida, puede afectar tu vida interpersonal, tu vida de pareja, tu vida, tus relaciones sociales, biológicas y mentales. Entonces creo que es importante que lo hablen y por muy raro que sea, tienen que tratarlo. Entonces, no sé, algo más que nos quieras decir, alguna otra cosa. No, amigo, pues solamente, como siempre, pues solamente mi agradecimiento, ¿no? Mm, Siempre por la invitación, por poder aportar algo, ¿no? Y pues nada, pues muchas gracias y pues haya muchos saludos a la audiencia y pues seguiremos haciendo más, espacios, ¿no? De interés para todos y que bueno, lo que les decía, ahí manden en el pod, ¿no? Preguntas o en fin, ¿no? O algo referente a las fobias, si nos pudieran compartir mm. estaría muy interesante. Pues muchas gracias a Sí, todos. sí, sí. Y bueno, pues como siempre dejo tus datos ahí en la descripción del podcast, donde salen Spotify, YouTube, donde quieran verlo. Que obviamente la métrica domina mucho en Spotify. En Spotify es donde más nos escuchan. Entonces ahí pues nos pueden ver como DocMoc. Y ahí y otra cosa que también vamos a hacer comercial es que pronto vas a tener tu propio podcast. Y pues ahí van Oh, a poder sí. ver, ahí van a, Voy a hacer comercial. ajá. A ver, dinos. ¿Puedo hacer comercial, amigo? Sí, claro. Bueno, pues sí, próximamente voy a estar bueno, ya realizando mi podcast, digo, es algo que te he compartido. Mm, Bueno, pues este podcast se va a llamar Punto de Quiebre. ok. Entonces, pues bueno, ya quemé el nombre, pero así se va a llamar. El punto de quiebre. Entonces, vamos a abarcar muchos temas, obviamente, de psicología, como de otras cosas también, y también vamos Mm. a tener invitados. Entonces, pues próximamente, ¿no? Punto de quiebre, y pues bueno, igual cada semana vamos a andar por ahí con ustedes para que nos empiecen a seguir y a escuchar. Sí, también por este medio van a saber cuándo empieza. De hecho, después de que lo hayas hecho, espero que en 1 o 2 días después te tengamos por acá y nos platiques un poquito más del proyecto, un poco más a profundidad, cómo te fue con tu primer tema y bla, bla, bla. Todo esto que es como chisme, vaya, ¿no? La verdad es que sí quiero saber. Claro que Este, sí, amigo. entonces, bueno, pues nada, les agradezco mucho el habernos sintonizado y agradecido con ustedes porque la verdad es que la masa y la demanda ha subido, y sobre todo en cuestiones que tengan que ver con salud mental y cáncer. Esos Bravo. son, esos son los dos temas que a la gente les gusta mucho, cáncer y salud mental. Entonces, pues nada, de verdad agradecido con ustedes y agradecido contigo, amiga, de verdad, felicidades por tu proyecto y bueno, pues Gracias. no vas a dejar de seguir, compartiendo con nosotros y siendo pues ya una panelista de la psicología aquí con nosotros. Gracias, gracias, amigo, claro. Que tengan una excelente tarde todos y nos vemos. Bueno, sí, nos vemos y nos escuchamos después. Bye.